La morgue, un lugar silencioso, lleno de muerte. Aquí, el silencio no es solo una ausencia de sonido, sino una presencia palpable, casi tangible. Es un silencio que pesa, que se siente en cada rincón, en cada sombra. Un silencio que parece tener vida propia. Sus paredes, frías y húmedas, guardaban más secretos que cualquier cementerio. Cada grieta, cada mancha de moho, era un testigo mudo de las historias no contadas. Historias de vidas truncadas, de misterios sin resolver, de secretos que nunca verán la luz del día. El aire pesado, con olor a sangre, te helaba la respiración. Era un aire denso, cargado de una mezcla de desinfectante y muerte. Un aire que parecía susurrar al oído, recordándote constantemente dónde estabas y lo que había sucedido allí. Aquí, entre mesas de metal y luces frías, los muertos susurraban historias. Historias que solo aquellos dispuestos a escuchar podían entender. Historias de amor y pérdida, de traición y redención. Historias que se entrelazaban en el aire, creando una sinfonía macabra que resonaba en las paredes de la morgue. Cada cuerpo, una vida sin terminar, un misterio por resolver. Cada uno de ellos tenía una historia que contar, una verdad que revelar. Pero no todos los misterios eran fáciles de desentrañar. Algunos estaban enterrados tan profundamente que ni siquiera la muerte podía sacarlos a la luz. Los doctores, con sus batas manchadas y caras cansadas, abrían los cuerpos buscando respuestas en la carne muerta. Cada corte, cada incisión, era un intento de desentrañar el misterio de la muerte. Pero a veces, las respuestas no estaban en la carne, sino en los susurros que llenaban el aire. Pero algunos secretos, susurraban los muertos, era mejor no descubrirlos. Había cosas que era mejor dejar en la oscuridad, cosas que podían cambiar la percepción de la realidad, secretos que, una vez revelados, no podían ser olvidados. En este lugar donde la vida se encontraba con la muerte, la realidad y la pesadilla se mezclaban. Era un lugar donde los límites entre lo real y lo irreal se desdibujaban, donde los sueños y las pesadillas se entrelazaban en una danza macabra. Un lugar donde cada sombra podía esconder un secreto, cada susurro podía ser una revelación, y a veces, en el silencio de la noche, podías escucharlos, los susurros de los muertos, contando sus historias, historias que se desvanecían con la luz del día, pero que en la oscuridad de la noche cobraban vida, historias que te hacían cuestionar la naturaleza de la vida y la muerte, y el fino velo que las separa, los susurros de los muertos contando sus historias, historias que resonaban en el silencio, llenando el aire con una sensación de misterio y asombro, historias que te hacían sentir que, en este lugar, la muerte no era el final, sino solo el comienzo de un nuevo misterio. El doctor Ramírez, un hombre acostumbrado a la muerte, examinaba el cuerpo de una joven. Había visto muchos cuerpos en su carrera, pero algo en esta joven lo inquietaba profundamente. No era solo su juventud o su belleza, sino una sensación indescriptible que lo envolvía mientras trabajaba. Su belleza, congelada en la muerte, contrastaba con el color pálido de su piel. Sus ojos cerrados parecían esconder secretos que nunca serían revelados. Ramírez no podía evitar preguntarse qué historia trágica había llevado a esta joven a su mesa de autopsias. Una pequeña marca en su muñeca, la única señal de violencia. Era una marca peculiar, en forma de media luna, que parecía haber sido hecha con precisión. Ramírez se preguntó si esta marca podría ser la clave para entender su muerte. Suicidio, dijo la policía. Pero algo no encajaba. La escena del crimen había sido demasiado ordenada, demasiado perfecta. Ramírez había visto muchos suicidios, y este no se parecía a ninguno de ellos. Había una sensación de que alguien había manipulado la escena. Mientras preparaba el cuerpo, el doctor Ramírez sintió un escalofrío. Era como si la joven intentara comunicarse con él desde el más allá. Cada vez que miraba la marca en su muñeca, sentía una conexión inexplicable con ella. En su propia muñeca, una marca idéntica a la de la joven comenzaba a aparecer. Al principio pensó que era su imaginación, pero la marca se hacía más clara con cada minuto que pasaba.
Era como si la muerte de la joven estuviera dejando una huella en él. Asustado, intentó ignorarlo, pero la marca se hacía más fuerte, más dolorosa. Cada vez que intentaba concentrarse en su trabajo, el dolor en su muñeca lo distraía. Era un dolor profundo, que parecía venir de otro mundo. Los susurros de la morgue se hicieron más fuertes, burlándose de su miedo. Eran voces que parecían venir de las sombras, susurrando secretos oscuros y antiguos. Ramírez sentía que estaba perdiendo la cordura, que la morgue se estaba convirtiendo en un lugar de pesadilla. La marca, un recordatorio constante de que algunos secretos no pueden ser ignorados. Ramírez sabía que debía descubrir la verdad detrás de la muerte de la joven, no solo por ella, sino por su propia cordura. La marca en su muñeca era una señal de que estaba conectado a algo mucho más grande y oscuro de lo que jamás había imaginado. Decidió investigar más a fondo, buscando pistas que pudieran revelar la verdadera causa de la muerte de la joven. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma, pero estaba decidido a enfrentar lo que fuera necesario para desentrañar el misterio. El silencio de la morgue era total. No había un solo sonido que perturbara la quietud de la noche. Las sombras se alargaban en los rincones, creando figuras inquietantes que parecían moverse con cada parpadeo de las luces. Solo el sonido del reloj, marcando los segundos, rompía la quietud. Cada tic-tac resonaba como un eco en la vasta soledad del lugar, recordando a cualquiera que lo escuchara que el tiempo seguía su curso, implacable y constante. De repente, un golpe seco. El guardia, con el corazón en la garganta, agarró su linterna. Su respiración se aceleró y un sudor frío comenzó a formarse en su frente. ¿Qué podría haber causado ese ruido en un lugar tan desolado? Caminó por los pasillos fríos y vacíos, su sombra proyectada en las paredes por la luz temblorosa. Cada paso que daba resonaba en el silencio, amplificando su nerviosismo. Las luces parpadeaban, creando un ambiente aún más siniestro. Cada rincón, cada mesa vacía, parecía observarlo. Las sombras danzaban en las paredes, y el guardia no podía evitar sentir que algo o alguien lo vigilaba desde la oscuridad. Al llegar a la sala de autopsias, de donde venía el ruido, contuvo la respiración. La puerta estaba entreabierta y un leve crujido se escuchaba desde el interior. El guardia se armó de valor y empujó la puerta lentamente. La puerta se cerró de golpe. Un escalofrío le recorrió la espalda. El sonido resonó en el pasillo y el guardia sintió como si el aire se volviera más pesado, más denso. Giró la llave, su mano temblaba. Cada movimiento parecía tomar una eternidad y el guardia no podía evitar pensar en todas las historias de fantasmas que había escuchado sobre la morgue. La sala estaba vacía, solo estaban las mesas de metal y los instrumentos. El guardia recorrió la habitación con la mirada, buscando cualquier señal de lo que podría haber causado el ruido. Pero en el aire, un frío helado y el leve olor a químicos le confirmaban que no estaba solo. Sentía una presencia, algo intangible pero innegable, que lo observaba desde las sombras. El guardia sabía que debía mantenerse alerta, pues en la morgue, la línea entre la vida y la muerte era más delgada de lo que parecía. Miró a su alrededor, nervioso, tratando de identificar la fuente de su inquietud. Sus ojos se movían rápidamente, escaneando cada rincón, cada sombra. El guardia sabía que algo no estaba bien, pero no podía precisar qué era. Avanzó con cautela, cada paso medido y silencioso. Las luces parpadeaban, y el guardia sentía que en cualquier momento algo podría surgir de la oscuridad. La tensión era palpable, y el guardia se preparaba para lo peor. Su mano apretaba con fuerza la linterna, sus nudillos blancos por la tensión. Cada sombra parecía cobrar vida, y el guardia no podía evitar temblar ligeramente. La sensación de ser observado era abrumadora. Decidió usar su radio para pedir ayuda. Con voz temblorosa, informó de la situación, esperando que alguien respondiera y le brindara un poco de consuelo en medio de la oscuridad. La radio crujió, pero no hubo respuesta. El silencio al otro lado solo aumentó su ansiedad. El guardia sabía que debía seguir adelante, aunque cada fibra de su ser le pedía que huyera. Tomó una respiración profunda, tratando de calmarse. Debía enfrentar lo que fuera que estuviera causando el disturbio. Con determinación, avanzó por el pasillo, adentrándose más en la oscuridad. Cada paso resonaba en el silencio,
y las sombras parecían moverse a su alrededor. El guardia sabía que debía mantenerse firme, pues en la morgue, el miedo podía ser su peor enemigo. Finalmente, llegó a una puerta al final del pasillo. Con mano temblorosa, giró el pomo y empujó la puerta, que se abrió con un chirrido inquietante. El guardia se preparó para lo que pudiera encontrar al otro lado. La habitación estaba vacía, pero las luces parpadeaban y las sombras danzaban en las paredes. El guardia avanzó con cautela, sabiendo que en cualquier momento algo podría surgir de la oscuridad. Con determinación, el guardia continuó su búsqueda. Sabía que debía encontrar la fuente del ruido y asegurarse de que todo estuviera en orden. La morgue, con su atmósfera opresiva, no era lugar para los débiles de corazón. Miró a su alrededor una vez más, nervioso pero decidido. Sabía que debía enfrentar sus miedos y descubrir qué estaba causando el disturbio. La noche era larga, y el guardia estaba preparado para lo que fuera que viniera. Si te atreves a descubrir más sobre los misterios de la morgue, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. No querrás perderte lo que viene a continuación. ¿Estás listo para enfrentar tus miedos?